Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y hoy quiero empezar con esta pequeña frase: la bondad es silenciosa y amable. Ya antes te había hablado de la bondad y creo que es algo que no debemos de olvidar. Y es que la bondad, hermanos y hermanas, no se interpreta a través de las palabras, sino a través de los hechos. Y es aquí cuando tenemos que poner mucha atención cómo nos comportamos y qué es lo que hablamos. Entonces, que lo que hablemos vaya de acuerdo con lo que actuamos siempre. Escuchemos el Evangelio del día de hoy que nos ilumina para poder entender más de qué se trata esa bondad, pero también la bondad la comparo o la junto con la palabra profeta, porque hoy Jesús nos habla de esos profetas, de que nosotros somos profetas, pero también que hay profetas que a veces solamente buscan su interés personal. Escuchemos con atención el Evangelio que está tomado de Mateo capítulo 7 versículo 15 al 20. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Vamos a ver primero quién era un profeta, qué era lo que hacía un profeta. Un profeta era el mensajero de Dios. Dios lo llamaba y le enviaba su Santo Espíritu para que tuviera la sabiduría. Entonces estaban constantemente transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo. En la historia de la Biblia, en la historia de Israel, encontramos muchos profetas. Uno de los más conocidos fue Moisés, fue el profeta de Dios usado para rescatar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y para guiarlos a aquella tierra prometida donde emanaría a miel y leche. Como ya sabemos, Moisés estaba constantemente como mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Dios daba mandatos, Moisés se los transmitía al pueblo, Moisés trataba de vivir aquellos mandatos. El pueblo constantemente estaba desviándose y se alejaba. Una y otra vez estas personas se alejaban de Dios. Moisés fue el primer portavoz de Dios para traerlos de nuevo a una relación con el Señor. En los libros de historia del Antiguo Testamento, Josué, en Jueces 1 y 2, en Samuel, en Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Entonces, algunos profetas tales como Débora, Samuel, Natán, Elías, Eliseo y otros se levantan para hablar la palabra de Dios a un pueblo rebelde. Entonces, los profetas trataban siempre de guiar a aquellos cuando ya miraban que el pueblo se estaba depravando, se estaba perdiendo, en el que los valores ya no estaban bien enfocados. Entonces era ahí cuando entraba el papel del profeta. Pero el profeta trataba de ser sincero. El profeta lo único que buscaba era el bien del ser humano. Se me hace muy parecido a lo que es el libro de este Platón de la República, en el que habla de que los políticos deberían de ser filósofos, ¿verdad? Porque los filósofos trataban de buscar siempre el bien de las personas. Y yo creo que hoy en día nosotros necesitamos ciertamente políticos, pero también necesitamos profetas, aquellos que no buscan su interés personal, pero más que nada tratan de ayudar y dar lo mejor a ese pueblo de Dios. Y por eso es aquí cuando les digo que todos tenemos ese deber de ser profetas. Todos somos profetas y por lo tanto,
siempre tenemos que estar en conexión con lo que decimos y cómo actuamos. Hoy en día no es tan fácil porque a veces es difícil ser honesto, es difícil ser honestos con nosotros mismos y constantemente nos ponemos muchas máscaras. Ah, Vemos también personas que explotan a los pobres, explotan a aquellos que se aprovechan de su fe y en lugar de ayudarles, creo que les destrozan más su fe, especialmente aquellos sacerdotes, aquellos pastores que solamente tratan de buscar su beneficio y pues no les importa qué es lo que hagan, se burlan de la gente, les quitan su dinero y todavía atreverse a decir que ese dinero es para Dios. Aquí es cuando nosotros tenemos que estar listos para no caer en ese tipo de cosas. También es un llamado a mí para ¿qué? Para hacer mi trabajo, pero no por el cobro, sino por el servicio y el amor a Dios. Tratar de enseñar lo que Dios me transmite, pero también vivir y practicar lo que les predico yo todos los días. Por eso tenemos que poner mucha atención de cómo está el árbol de nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de frutos estás dando todos los días? ¿Cómo abonas ese árbol para que dé frutos buenos, para que no dé frutos que envenenan a los demás? Y por eso cada día tenemos que buscar métodos, tenemos que buscar formas en los que nos acercamos a Dios, en los que hacemos oración, en los que hacemos nuestro examen de conciencia, en el que abrimos los ojos a una realidad y no nos justifiquemos de que los demás me hacen hacer o los demás me provocaron y por eso yo hice esto. Es simple y sencillamente tomar responsabilidad, porque desde ahí es donde empezamos nosotros a lo que es cultivar ese árbol que necesita constantemente ser cuidado. Entonces hoy yo te pregunto, ¿cuánto fruto das? Es una cosa que todos podemos preguntarnos. ¿Doy frutos de amabilidad, de entereza, de fidelidad? ¿O doy frutos al contrario, de agresiones, violencias, iras, resentimientos? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está la vida en este momento? Y es que el de ser profetas y el árbol de nuestras acciones, el árbol de nuestra vida van muy unidos. Porque nuestra vida espiritual muchas veces es muy buena, ¿no? Podemos saber mucho de la Biblia, hablar sobre el bien y la justicia, podemos escribir libros sobre la moral o leer libros sobre la moral, la caridad. Podemos dedicar horas a predicar y horas a, no sé, compartir lo que has vivido, las bendiciones. Pero en realidad de todo lo que dices, de todo lo que vives, de todo lo que predicas, ¿cuánto en verdad pones en práctica o cuánto ponemos en práctica? Hoy Jesús nos advierte sobre esos falsos profetas. Y déjame decirte que todos tenemos algo de falsos profetas siempre. Por eso tenemos que poner mucha atención a los frutos que damos, por qué hacemos las cosas, por qué ayudamos. Por eso el Evangelio del día de hoy nos invita a dejar a un lado la palabrería y empezar a hacer algo concreto para mejorar la realidad de nuestro hogar, de nuestro trabajo, nuestra comunidad. Debemos demostrar con obras que somos verdaderos discípulos de Jesús. Así que, pues, pongámonos manos a la obra y pidámosle al Señor que nos ayude a ser un discípulo fiel, un discípulo diligente, un discípulo que lo ama. Que no nos conformemos con saber de su amor, sino que nos esforcemos cada día para llevarlo a los hermanos, a aquellos con los que te da trabajo, con los que tienes un problema en este momento, en el servicio, en la entrega, desinteresada. Por eso hay que pedirle que nos conceda dar frutos buenos. Por eso en tu momento de oración, no se te olvide esta frase: Señor, que sepa dar verdaderos frutos. Porque es lo que todos buscamos, hermanos, dar esos frutos que nos ayuden a todos. Porque recuerda, durante todo el día vas a realizar acciones y que las acciones que realicemos las hagamos verdaderamente desde nuestro corazón. Demostremos que somos esos profetas de Dios, demostremos que somos esos mensajeros.
demostremos que en verdad seguimos su ejemplo. Por eso hay que poner en práctica el día de hoy eso, el que si dices pórtate bien, también nos toca portarnos bien. Si dices haz esto, reza, ten fe, yo creo que lo mismo nos toca a nosotros. Que cada día, hermanos, que avance, nos acerque cada día más al conocimiento propio, pero sobre todo a ese conocimiento de Dios, a esa confianza en Dios, a que Él nos ha mandado y que todos somos profetas heridos, pero que con nuestras acciones, con nuestro sufrimiento, aprenderemos a ayudar a otros a sanar. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Amén.